Estamos aquí para aprender un poco más de la palabra. Y estoy buscando al Señor para tener temas inéditos para la congregación y para las iglesias o los hermanos que luego escuchan la palabra a través de Facebook o de YouTube. El tema de hoy es el creyente ante las promesas de Dios y vamos a leer 2 de Corintios 1:20 y dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Quiero aclarar a ustedes que no quiero confusión. Si usted escudriña la Escritura, a veces va a encontrar el término en singular o la palabra en singular. Y a veces se habla de nada más de la promesa de Dios. Pero la promesa de Dios está dada en Cristo Jesús y es multifacética, es decir, tiene muchas facetas lo que se cumple a través de Jesucristo y de Dios. Y entonces por eso usted encuentra las promesas de Dios. Ahora fíjese bien, dice: las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero ahí está, si se fija en la Escritura, puesto con mayúsculas. Son en el sí y en el amén. Y se está refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el sí y Jesucristo es el amén. Todos estos son nombres de Dios. Cada vez que el Señor nos revela un nombre, nos revela alguna virtud, algún poder o alguna gracia de Dios a nosotros. Y Él dice que todas las promesas son en Él sí y en el amén, es decir, en Cristo Jesús. Congruente con lo que le digo, por si usted durante el mensaje a veces ve que leamos la promesa, porque la promesa es Cristo Jesús y Él es el sí y es el amén. Pero fíjese bien algo muy importante, ¿sí? Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, pero luego dice, por medio de nosotros. Entonces usted tiene que llevarse hoy en su corazón algo de esta palabra, que las promesas de Dios, usted es el medio por el cual Dios las manifiesta. Voy a cambiarle. De usted no es el poder, de usted no es la gloria, de usted no es la gracia, es de Él. Pero Dios la quiere manifestar a través de usted, tiene que creerlo. Señor, las promesas son en ti y son amén, pero yo soy el medio, yo soy el instrumento. Voy a poner una palabra un poquito más clara. Solo soy la tubería por donde pasan las promesas, como el tubo del agua, como el cable de la energía eléctrica. No es el agua, el tubo del agua es el tubo. Como el cable de energía eléctrica no es la energía eléctrica. Por ahí pasa el fluido eléctrico y por ahí pasa el líquido llamado agua, ¿sí? Pero Dios quiere que en todos nosotros por ahí pase. Entonces usted tiene que decir que es por medio de nosotros, ¿sí? Por medio de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ser usados por Dios, porque a veces estamos esperando, ¿verdad? Señor, ¿y dónde están tus promesas? Y el Señor te va a contestar, están en medio de ti. Solo cree. Solo acepta que yo soy el sí, ¿sí? Por medio de nosotros. Pero ¿qué más dice ahí, verdad? Dice ahí finalmente, sí, para que lo desglosemos, para la gloria de Dios. O sea, todas estas cosas que usted va a recibir de parte de Dios no son porque usted sea muy inteligente o porque sea muy guapo o sea muy hermosa como mujer. No, la obra es de Dios. Para nosotros los cristianos
siempre como este servidor que acaba predicando la palabra de Dios, encontramos algo, ¿sí? Que de Dios viene todo, de Dios es todo y todo es para Él, ¿sí? Entonces, sí, hay muchos pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, el de Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces no les voy a dar todos los pasajes que vienen a mi cabeza, pero aquí nosotros estamos viendo que es para la gloria de Él, ¿sí? Entonces, si usted tiene una promesa de sanidad, es para la gloria de Él. Si usted tiene una promesa de liberación, es para la gloria de Él. Si, como hace rato dijo Eliud, usted tiene una promesa de ayuda, es para la gloria de Él. Si usted tiene una respuesta de Dios en alguna situación, es para la gloria de Él. Entonces, este pasaje es sumamente conocido, pero usted fíjese arriba. Arriba hay un pasaje que dice, ¿sí? Porque el que nos ungió es Dios y el que nos selló es Dios. Entonces, esto todo está dado, ¿verdad? Porque Dios nos ha estado confirmando, ¿verdad? Bueno, vamos a leer aquí esa palabra, ¿verdad? En el 18, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, sino, y dice abajo, porque todas las promesas de Dios en el 20 son el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, ¿sí? Y el que nos ungió es Dios, ¿sí? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, en todas las promesas de Dios tiene que ver el Padre, tiene que ver el Hijo y tiene que ver el Espíritu Santo. Y hay otra cosa, ¿verdad? Las tenemos confirmadas. ¿Por qué estoy en esta hora hablando de esto? Porque yo quiero, como a veces hemos buscado, que usted fortalezca su fe y porque usted fortalezca su confianza y usted fortalezca su esperanza, porque las cosas están siendo cada día más difíciles en el escenario en que nos movemos. Pero nosotros necesitamos tener eso para que vengamos a ser la excepción y la diferencia. Y de esta manera el Señor sea glorificado. Él las confirma en Cristo y tenemos, amado hermano, la unción de Él, que es el regalo del Espíritu, y tenemos que Él también nos ha sellado con su Espíritu Santo. Esto quiere decir que es seguro que tú vas a ser el medio por el cual Dios cumpla las promesas, porque tú no ves, pero tú estás sellado. El Señor dice que el Espíritu nos sella la frente y donde quiera que tú vas, ahí hay un sello del Espíritu que dice, este es Hijo de Dios. Tú no lo ves. ¿Sabes quién sí lo ve? El diablo sí lo ve, los ángeles sí lo ven. Y esos seres espirituales, porque ese sello es del Espíritu, por lo tanto es espiritual. Vamos a dejar, no voy a enseñar de eso, pero antes de continuar hablando de este tema, yo quiero darles a ustedes algunos significados, ¿sí? Y la palabra que se usa aquí significa, ¿verdad? Anunciar sobre, proclamar. Aquí dice evangelia. Usted ha usado evangelia, es un sobremensaje, ¿sí? O un mensaje intenso. Anunciar, proclamar. Pero también esta palabra me gusta más cuando habla de que las promesas son en el sí y en el amén, cuando habla de otro término en griego que significa dedicarse a hacer algo, a afirmar algo respecto a uno mismo. Pero se está refiriendo porque estamos hablando de las promesas de Dios, no de los hombres. Y dice que Dios se dedica a algo y que hace una promesa de sí mismo. Entonces hace un compromiso de sí mismo y se está dedicando ¿a qué? A hacerme bien si te dejas. Porque a veces no nos dejamos, a veces somos difíciles y no queremos recibir esas promesas,
porque a veces el Señor también está pidiendo. En ciertas cosas hay algunas promesas, como veremos la salvación, que son totalmente de gracia, es decir, gratuitas, pero hay promesas que son con condición, y esas son las que nos cuesta a veces trabajo a nosotros cumplir, la parte que nos toca, pero el Señor está dispuesto. Ahora, después de estar estudiando, fíjese bien, quiero darles un concepto después de estudiar todo este mensaje. Las promesas de Dios son un compromiso a hacer o dar algo. Las promesas de Dios son un don conferido en gracia y misericordia, y no por merecimientos o negociaciones. Me quiero parar un poquito aquí. Las contrataciones y las negociaciones le gusta hacer al diablo, ¿sí? Cuando Jesucristo estaba en esta tierra y fue impulsado por el Espíritu al desierto, fue tentado por el diablo, y el diablo vino a negociar con él, y vino y le citó ciertas cosas, y Jesucristo siempre le contestó: escrito está, ¿sí? Y finalmente la negociación era, ¿verdad? Si mira todos los reinos de este mundo, a ti lo daré si postrado me adorares. Y el Señor le contestó, el Señor Jesucristo: escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás, y a Él solo servirás. Entonces Él quiso negociar. Él es muy astuto y le gusta negociar. Él negoció con el rey de Tiro y le dio mucha protección y le dio muchas riquezas, pero está equiparado como en un paralelismo, porque también él hizo negociaciones en el cielo y se jaló la tercera parte de los ángeles e hizo negociaciones. Por eso estoy diciendo que las promesas de Dios no tienen que ver con negociar. Señor, yo te voy a dar esto y tú me das esto. No, entonces usted la está haciendo de diablo, no ande negociando. Las promesas de Dios son sin merecimiento, son por la gracia de Dios, y es porque Dios quiere hacer algo, ¿sí? Señor, como hoy nos exhortó Eliud, ahora sí voy a dar mi diezmo. No andes negociando con el diezmo, dalo por obediencia, ¿sí? Y si tú quieres negociar, aunque ese sí es un mandamiento con promesa, porque como el de obedecer a nuestros padres, hay mandamientos con promesa, porque el Señor dice, ¿verdad? Probadme en esto y traed los diezmos y la folía, y hay alimento en mi casa, y yo os abriré las ventanas de los cielos y daré bendición hasta que sobreabunde, dice Jehová de los ejércitos. Son algunas promesas, algunos cumplimientos de ciertos mandamientos con promesa. Bien, entonces vamos a seguir aprendiendo. Voy a repetir, las promesas de Dios son un compromiso a hacer o dar algo de parte de Dios. Es un don conferido en gracia y misericordia, y no por merecimientos en negociaciones. Nos da una seguridad divina de recibir algo bueno. En estos días a veces estamos recibiendo cosas malas, pero Dios quiere traernos cosas buenas. Las promesas de Dios son buenas, pero fíjese bien lo que no son las promesas. Las promesas de Dios no son caprichos. Las promesas de Dios no son fantasías. Las promesas de Dios no son magia. Las promesas de Dios no son violatorias de la palabra dicha por Dios, ni de su voluntad determinada. ¿Sí? Dios no puede aceptar que tú digas: oye, Señor, revive este muertito para que le pida perdón. No, hay que pedirle perdón cuando está vivo, ¿sí? Hay que amarle cuando está vivo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no consultemos a los muertos, ¿sí? Que no tengamos, ¿verdad?, evocación de espíritus, porque van a ser espíritus los que van a venir. Es decir, que el Señor dice no al espiritismo, ¿sí? Señor, quiero despedirme de este pariente que murió. ¿No lo podrías regresar? No lo voy a regresar, ¿sí? De tal manera
que eso no es la voluntad de Dios. De tal forma, amado hermano, que yo quiero que quede bien claro, es que soñé que Dios me lo prometió, ¿sí? No son fantasías tampoco, ¿verdad? En los años 70 se dio mucho de que yo soñé, le decía a un muchacho, una muchacha, que tú vas a ser mi esposa. Y vinieron a mí y yo le dije, ahora deja que la muchacha sueñe lo mismo, ¿sí? Para que entonces sí ya pueda ser tu esposa. Pero eso es que Dios me dijo, es que Dios te dijo y me lo prometió. Eso es un capricho, ¿verdad? Eso es una fantasía, es un acto de magia. Eso es a lo que me estoy refiriendo, que Dios no va a violar la palabra dicha, ¿sí? O sea, me refiero a las Escrituras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que tú te ubiques en las promesas de Dios, debieras de ir conociendo cada día más las Escrituras, lo que está escrito por Dios, ¿verdad? Y Dios no va a hacer ninguna cosa contraria a su voluntad, ¿sí? Vino un varón que ya el Señor ya lo recogió y lo tuve que corregir porque me dijo, ¿verdad? Pues me ha ido muy mal con mi esposa, pero llegó el amor de mi juventud y no puedes decirle al Señor que me la dé por compañera, pues total que la mujer que tú tengo yo no quiere nada, pues esta que me la dé. Le dije, pues no, ¿verdad? ¿Hiciste un pacto con Dios? Sí, hice un pacto con Dios, pues ahora pues no puede ser y que vengas más a mí para pedirme que Dios te cumpla, ¿verdad? Ese capricho. Dios no te va a cumplir ese capricho, ¿sí? Entonces, porque a veces hay problemas en los matrimonios y a veces decimos, ¿verdad? Ah, Señor, pues cámbiame de modelo, ¿sí? Sí, porque tú no quieres que tu hijo o tu hija sufra, pues no te voy a cambiar de modelo. Mejor te hubieras fijado qué modelo escogías, ¿verdad? Bueno, entonces, para que no andes con cambio de modelo. Bueno, estamos hablando para que usted entienda las promesas de Dios, porque a veces le queremos pedir promesas al Señor. Señor, que el diablo ya no se manifieste en mi vida y en mi hogar. Bueno, pero ya no le des lugar al diablo. Tienes un carácter, viene una mecha súper corta, te enojas de todo, y la Biblia dice bien claramente, airaos pero no pequéis, ni ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, si eres enojón y eres cristiano, si eres de mecha corta, si rápido entras en ira y todo, pues le das lugar al diablo. Y luego dice, Señor, que se vaya el diablo. Pues no se va a ir, porque tú le estás dando lugar. ¿Sí van viendo? Entonces, la promesa de Dios, primero entonces, cambia tu carácter, deja la mecha corta y hazla más larga, y deja el enojo, y deja la ira, y deja la violencia, y entonces sí vas a tener autoridad del Señor para echar fuera al diablo. Sí, vamos hablando. Bueno, ya saben que este pastor siempre habla la verdad. Y siempre le va a decir y le va a pegar en el clavo. Y no es que yo haya recibido ninguna información de alguno de ustedes, ni que haya yo recibido, pero Dios, como me tiene siempre en oración por todos ustedes, pues me va diciendo, no en lo particular, sino lo que pasa, y no me dice a veces los nombres, pero está pasando esto, está pasando aquello. Ah, bueno, Señor, pues ahí estamos. Bueno, entonces una vez que usted entendió el concepto que Dios me dio, todo basado en las Escrituras, todo esto está sacado de lo que leí en 2 Corintios 1:20, pero vamos a ver ¿cómo es esto? Vamos a ver un poco de la historia de las promesas de Dios, ¿sí? Vamos a ir a Hechos 7:5. Vamos a ir más rápido porque yo luego les explico muy detalladamente y después se me viene el tiempo encima. Y dice la Escritura, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, ¿sí? Entonces Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿sí? No tienes hijo, no tienes tierra, no hay nada para ti en cuanto a la tierra, pero ¿sabes qué? Te la voy a dar
pero después que te mueras. Hay promesas de Dios que son para nuestra descendencia, ¿sí? Hay promesas, no se asuste, hay promesas de Dios que son para nosotros, para el término de vida que Dios nos ha dado, pero hay promesas que son para después. Pero vamos a ver, aquellos que son padres, o sea, varón o mujer que son padres, ¿no quieren lo mejor para sus hijos? Entonces, si Dios te ha dado una promesa para tu descendencia, pues no seas egoísta, recíbela. Abraham no le dijo, oye, ¿y yo qué? ¿Con qué cuento? Y a mí no me vas a dar nada, pues venga de ahí algo, ¿no? Siquiera dame algo, que sea dame una parcelita aquí. No se puso a alegar con el Señor, dijo, Señor, eso es tu promesa, pues está bien, Señor. ¿Quieres que sea para mi descendencia? Bien. Y fue para una descendencia hasta el tiempo de Josué. O sea que esto también nos habla que las promesas de Dios, y lo vamos a aprender en un rato, son permanentes y trascienden en el tiempo. ¿Cuántos quisiéramos que las promesas de Dios sean vigentes para nuestra descendencia y para nuestra descendencia y para nuestra descendencia? La Escritura dice en Deuteronomio 7:9, conoce que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones de los que aman y guardan sus mandamientos. Así es que Dios, como Él es eterno, Él puede cumplir las promesas de generación en generación. Yo deseo eso. El compromiso para uno es querer al Señor Jesucristo y ser salvo tú y tu casa, y no podemos que llegar más que hasta con nuestros nietos en lo que les tenemos que enseñar. Pero ahí debiera de cederse esa cadena para que las promesas de Dios, que son permanentes, son eternas y permanecen siempre, amado hermano, fueran para todas nuestras generaciones. Que se diga que nuestro apellido está siendo llevado como parte de una bendición de Dios, en donde se cumplan las promesas para toda nuestra descendencia. Bien, vamos a seguir viendo, ¿verdad? Romanos 4:20, vamos a aprender porque hay muchas cosas que aprender, y vamos a ver ahora qué dice este pasaje. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, no dudes por incredulidad. Pues sí, vamos a ver, está la cosa fuerte, ¿verdad? Señor, tienes tus promesas, pero no se han cumplido. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí una certeza, una promesa de sanidad, y yo he estado clamando a Dios para la vida de Jesús Buenavista. Pero parece que ya y regresa. Parece que ya y regresa. Pero yo no dudo, yo tengo un Dios grande, todopoderoso, glorioso, que en un instante hoy lo podría hacer. Ahí está sentado mi hermano Jesús Buenavista, está ya, se acabó. Ya, se acabó esta aflicción y tú vas a estar sanado de tu cuerpo, ya. Y si tiene que ver con el espíritu, pues, ¿sabes qué? Yo soy el soberano y también tengo autoridad sobre el diablo y los demonios, y ya no te va a pasar nada. ¿Cuántos creen en eso? Es una promesa, pero algunos dirán, hermano, tienes varios años orando y parece que no pasa nada, ya hasta te cambiaste de local de San Juan Totontepec para acá, y Jesús Buenavista está a veces bien y a veces mal. Sí, pues dejemos que Dios cumpla su promesa. No debo de dudar por incredulidad, yo debo de creer que Dios es el soberano, controla todas las cosas, que Dios es todopoderoso, que Él es Señor de señores y Rey de reyes, que Él sana, que Él libera, que Él bendice, que Él levanta, que Él puede prolongar la vida. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque Abraham, muchos años antes, desde que salió de Ur de los Caldeos, ya habían pasado muchos años, habían pasado quizás 50 años, y desde que le había hecho la promesa de un hijo que iba a heredar esas tierras que a él no le iba a tocar ver, sí, me refiero a la tierra de Canaán, y dice, pues, Señor, pues ya casi tengo 100 años, sí, no pasa nada. ¿Sabes qué? Pero dice que no dudó, sino siguió creyendo.
No dudó por incredulidad, sino creyó en la promesa de Dios y dijo, pues si Dios dijo, Dios sabrá lo que tiene que hacer. Y Dios le cumplió a Abraham. Y luego le había hecho dentro de la promesa le había dicho, tu simiente va a ser de dos maneras, la del ADN, la física, la material, como la arena del mar. Usted vaya, si algún día ha ido al mar, si no, pues hay arena que, a ver, póngase a contar todos los granitos de arena que hay. No acabaría usted ni con la playa donde va, ¿sí? Entonces dice, va a ser como la arena del mar y tu simiente espiritual como el número de las estrellas. Ahora con todos los avances científicos todavía no pueden contar todas las estrellas, andan encontrando más estrellas y andan encontrando más planetas, ¿sí? Y eso porque a mí me gusta la cosmografía y luego de repente recibo noticias y sí me gusta leer de nuevas, pues ya no solo unas cuantas estrellas, de nebulosas que hay en el espacio sideral, ese Dios tan grande que tenemos. Entonces nosotros aquí estamos viendo que Él no dudó, ¿verdad? Él no dudó, ¿verdad? Se sostuvo, ¿verdad? Delante del Señor. Entonces, ¿qué es? Si usted tiene una promesa, no dude. Si usted tiene una promesa, no sea incrédulo. Señor, tú vas a cumplir la promesa. Señor, Señor, pues ya van muchos años, tú vas a cumplir la promesa, ¿sí? Yo estoy orando continuamente por esta iglesia, ya hace rato le dije y el Eliud contestó, cada vez que oro más, menos vienen. Cada vez que le pido al Señor que se despierte un avivamiento, la búsqueda del Espíritu, que sean llenos del Espíritu, menos reciben. Bueno, ese es el problema de los corazones, es problema de ustedes. Pero yo estoy declarando, yo no estoy dudando por incredulidad, y que en un momento dado el Señor vaya a traer sobre los corazones y los va a impulsar y van a estar aquí y van a tener hambre de Dios y hambre de su palabra. Eso se llama avivamiento. Y no solo ustedes, sino otros más que han venido aquí y otros más que no han venido. Yo no estoy dudando, yo tengo fe. ¿Por qué? Porque hace rato dije, y así lo dijo nuestro hermano, hay un Dios grande. En los años 70 uno de los cantos que teníamos, uno de los estribillos que le llamaban era, no hay Dios tan grande como tú, no hay quien iguale tus obras. Y le cantábamos al Señor así, pero una cosa es cantarlo y otra cosa es creerlo. ¿Hay un Dios grande? Bueno, todos tenemos que esperar, nomás que a veces, precisamente ahí, como les he enseñado las dos caras de la esperanza, hay una esperanza que es para vida eterna, algún día será, pero hay una esperanza para esta tierra y a veces nos cuesta trabajo esperar el tiempo, somos muy acelerados. ¿Cuántos de ustedes son como yo, ansiosos? Son ansiosos y quieren que de volada ya, pero sí, está bien que el Señor dice, yo te ayudo, pero tú quieres que te ayude, pero así de volada, y si no te ayudo, tú te ayudas. Como el dichito que traen por ahí la gente católica, ayúdate que yo te ayudaré. No, nunca dice eso en la Escritura. El Señor dice, yo te ayudo, y si tú te ayudas, pues ayúdate tú, dice el Señor, a ver si tú lo resuelves, a ver si puedes, ¿verdad? Porque, bueno, los hombres tenemos y las mujeres ciertas capacidades y habilidades, pero nuestro Dios es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce y el que está en todas partes. Entonces, no tenga duda ni incredulidad. El hermano Abraham no tenía duda ni incredulidad. Estamos aprendiendo, ¿verdad?, de lo que Dios promete, ¿verdad? Vamos a ver el 21 allá abajito. Dice, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahí es donde yo ya los paré. Entonces, sí, tenemos que tener una convicción acerca de Dios. Una convicción es algo que ya no se puede alterar. Estoy convencido de que así es. Esa es la verdad, ¿sí? ¿Y cuál es la convicción que tenía Abraham? Que él era el poderoso, el todopoderoso. Algún día Abraham recibió la voz de Dios en Génesis 17:1 y el Señor le dijo,
Yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Busque usted Génesis 17:1, yo se lo estoy repitiendo. El Señor ya le había dicho, ¿sí? El Señor a ti y a mí ya no lo ha dicho. Nosotros decimos, ay, pues a mí Dios no me lo ha hablado. Pues yo creo que sí te lo ha hablado, porque en esta iglesia hemos predicado que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Hemos dicho, ¿verdad? Y hemos repetido, por ejemplo, Apocalipsis 1:8, ¿sí? Que dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces tú no puedes decir que aquí no te hemos hablado del poder de Dios, te hemos hablado del poder de Dios. Y aquí dice, amado hermano, que tú tienes que tener una convicción. Se está apretando todo en estos días, está habiendo muchas calamidades, está habiendo enfermedades, está habiendo aflicciones, tribulaciones, luchas, adversidades, injusticias. Bueno, la lista está grande, sí, pero yo estoy plenamente convencido de que la promesa Dios la va a cumplir conmigo, porque Él es el poderoso. ¿Quién como tú, oh Jehová? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Eso nos dice, ¿verdad?, la escritura en el Salmo, creo que es el 89, pero no se lo voy a buscar ahorita. Bien, entonces él no dudó en eso. Ahora vamos a ver Gálatas 3:19, para que usted entre en esa convicción, ¿sí?, para que sepa que Dios puede hacer todo lo prometido. Vamos allá y dice la escritura, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Sí, nosotros somos esa simiente, todas las promesas son en el sí y en el amén, y tiene en esto más adelante vimos, ¿verdad?, la intervención de Cristo, de Dios, el Padre y del Espíritu Santo. Ya leímos ahí en 2 Corintios 1:20 en adelante. Y ahora nosotros estamos viendo aquí que somos la simiente con promesa, ¿sí? ¿A qué simiente se refiere? Se refiere a la simiente de Cristo. ¿Y a quién tú has aceptado en tu corazón? ¿Cuál es la semilla que has aceptado en tu corazón? Cuando tú confesaste que Jesucristo es tu Señor, estabas aceptando la semilla de Dios en tu vida, y la simiente de Dios es Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué pasa cuando la semilla de Dios en ti, ya de Cristo murió, resucitó, y para que lleve fruto, estás llevando fruto, y ahora entonces esa simiente te hace la simiente, tú eres la simiente en Cristo y eres la simiente de Dios, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo que la promesa está dada para la simiente en Cristo. Si tú estás en Cristo, entonces tú estás en las promesas de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo alabo por ello, ¿verdad? Pero todo eso lo que estoy formando es una convicción para que tú no dudes de ninguna manera, porque Dios puede hacer que tengas que esperar en ciertas promesas de Dios un tiempo. Eso es muy normal, ¿sí? Entonces sí, y dice que fue ordenada por medio de un mediador. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Según 1 Timoteo 2:5, Jesucristo, hombre, ¿sí? Y aquí pues nos deja bien clarito y nos señala a quién fue hecha la promesa. ¿A quién fue hecha la promesa? Al Mesías. ¿Y en qué se van a cumplir las Mesías? ¿En qué se van a cumplir las promesas? En el que es sí y es amén, en Cristo Jesús. Y si tú tienes a quien Dios señaló que vas a hecho la promesa, por eso dije que no es por negociaciones, no es por merecimientos, no es porque tú hagas algo especial, sino es porque el Señor, por su gracia, el sí y el amén vive en ti. Se va combinando todo las escrituras, porque así son, las escrituras quedan siempre relacionadas, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora a mirar, ¿verdad?, un poquito más de las promesas de Dios. Hay promesas que son para la eternidad. Y hay promesas, como hace rato dije, que son para esta tierra, ¿sí?
vamos a ver en cuanto a la promesa de la eternidad, Tito capítulo 1 versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, la esperanza de vida eterna es que nosotros estemos algún día con el Señor, y Dios la prometió, y es una cosa segura. Pero hay uno de los puntos que me llama, es que dice que Él la prometió, un Dios que no miente. Entonces, porque algunos dirán, ¿y si me muero, de veras me voy a ir al cielo? Pues si Dios lo dijo, te vas a ir allá. Y si de veras me muero, ¿no será como el filósofo que dice que ya se me va a acabar la vida y que en cuanto me muera, ahí cesó la vida? No, porque el Señor dice que vas a tener vida eterna. Y Dios no miente, ¿sí? Yo sé que algunos nos retan a veces, ¿y cómo sabes que Dios no miente? Pues no lo sé hasta que me muera. Pero aquí el problema va a estar en que si yo me muero y he creído eso y es verdad, voy a tener vida eterna, voy a estar en el cielo. Y si tú te mueres, te vas a ir al infierno. Porque si Dios habló la verdad y no mintió, entonces tú no vas a tener vida eterna, no vas a estar en el cielo. Entonces, ¿dónde voy a estar? Pues voy a estar en el infierno. Porque a nivel espiritual, de acuerdo a las Escrituras, no hay más que dos lugares. Si has recibido a Jesucristo, eres de Dios y vas a estar con Él el día que mueras físicamente. Si no has recibido a Jesucristo, entonces, ¿verdad? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Sí? ¿Y qué nos dice, verdad? Juan 3:18 que hemos aprendido, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, si hay eso, estás en condenación. Entonces, y dice la Escritura bien clara, en Hebreos 9:27, está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, no hay de otra. Entonces tienes que tener esa certeza. Yo tengo la certeza de que a mí Dios no me ha mentido, pero si no quieres creerle a Dios, bueno, es que yo no le quiero creer a usted, pues a mí no me crea nada, hermano, porque yo no doy vida eterna, porque yo no doy salvación, porque yo no he prometido, ¿verdad? Jesucristo dijo también una palabra de verdad y ahí lo confirmó en el capítulo 14 de Juan, ¿verdad? Sí, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no hay, pues yo se las construyo en el Infonavit celestial y les construyo su casita, ¿sí? Bueno, esa es mi versión, ¿verdad? Yo se las construyo, ¿verdad? O en el Fobiste, ¿verdad? Eres del trabajador del gobierno, yo te la construyo, dice el Señor. Y luego le dijo, ¿verdad? Porque quien le estaba preguntando, ¿verdad? Era Tomás el Dídimo, que era medio incredulón, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo finalmente en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora ya lo puse inquieto, ahora léase el capítulo 14 de Juan del 1 al 6 para que vea que lo que le estoy diciendo es verdad de Dios, no mía, es verdad de Dios. Yo solo se la estoy repitiendo porque ya me la aprendí para que no se me turbe el corazón ni tenga miedo el día de la muerte. Muy bien, gracias a Dios. Sí, vamos a ver por qué Dios no miente. Hebreos 6:13. Dice, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, ¿sí? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, ¿sí? Entonces nosotros vemos que la promesa de Dios está bajo juramento, ¿sí? Y nosotros vamos a ver, y dice el 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, lo que yo vengo diciéndole, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, las promesas de Dios son bajo el juramento de Dios. Dios no miente. ¿Y por quién jura Dios? Por sí mismo y por su palabra, porque su palabra es verdad, porque Él es Dios de verdad, y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces nosotros vemos que Dios jura por dos cosas, por sí mismo y jura por la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Las Escrituras. ¿Y dónde se contienen las Escrituras? Pues en la Biblia, en la versión correcta, ¿sí? Porque ahora hay versiones corruptas. Y entonces usted sepa que ahí usted tiene lo que Dios ha dicho. Si yo lo dije, lo voy a cumplir. Se lo voy a probar en otros versículos. Vamos a avanzar porque mire, apenas estoy aquí y vamos a ver, ¿sí? A la vueltita 10 de Hebreos en el 10:23, y dice el 10:23: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ya habíamos visto esto en segunda de Corintios capítulo 1, cuando vimos que nos habla que Dios es fiel. Dios es fiel en sus promesas. Tú tienes que creerle entonces, que cuando hay un Dios que es verdadero, que no miente, que es fiel, dos cosas pasan. Mi fe se fortalece y mi confianza que en Dios, que es la línea de vida, aunque pase tiempo, es la línea que me mantiene ligado a Él, siempre, amado hermano, va a resultar al final que Dios habló correctamente. Vamos a comprobarlo en Hebreos 11:11, y dice la Escritura: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿sí? Entonces, bueno, son de las bromas que el Señor hace en forma tremenda, ¿verdad? Ya de 90 años, dice, pues, ya ¿a poco te le deleite? Pues, y se rió, ¿verdad? Dice, bueno, ya te oí que te reíste, le vas a poner a tu hijo Isaac, eso significa risa. No, Señor, no me reí. No me digas que no me reí, si yo todo lo veo, yo todo lo oigo. Así es que, pero finalmente ella creyó en fidelidad, y al tiempo Sara dio a luz a Isaac, ¿sí? Y nosotros vemos que es fiel, y con esto que también vemos que Dios es fiel, ¿sí? María le dijo: Señor, soy virgen, no he conocido varón, ¿cómo será que voy a tener al Hijo del Dios Altísimo? No, yo lo voy a hacer, y esto va a ser obra del Espíritu Santo, va a ser engendrado del Espíritu Santo. Dice, porque para mí no hay nada imposible. Es decir, a veces las cosas corren, a veces las cosas están difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Si Dios es fiel, dos cosas muy importantes: nada es difícil porque Él ha creado los cielos y la tierra, y eso se lo dijo a Jeremías, y nada es imposible porque el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y el poder del Altísimo nos envolverá, pero lo tienes que creer, es cuestión de fe, no hay nada imposible. Yo siempre estoy orando porque hay muchas cosas en donde no podemos estar presentes. Hay muchas cosas en donde nosotros no podemos intervenir. En estos días me han pedido que ore por un asunto en España, y yo no puedo ir hasta allá, yo no puedo hacerla de abogado ni resolver, pero yo he estado orando y yo sé que Dios va a obrar. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Yo no lo sé, pero yo tengo que tener paz porque Dios es fiel y Dios está en todas partes y Él es poderoso. ¿Cómo lo va a hacer? Y va a hacer las cosas justas en lo que tenga que la persona que enfrentar sus responsabilidades bien, y en lo que tenga Dios que obrar, Dios va a obrar, pero Dios es justo y yo tengo que estar en paz, porque Dios está tomando control de todo esto. Muy bien, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver ahora, muy bien, vamos a ver ahora Santiago 1:12, me gusta ese, con respecto a que pues somos probados. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí hay una prueba fuerte, porque cuando haya resistido la prueba, Dios la vuelve prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces nosotros estamos viendo que hay que soportar la tentación, resistir la prueba y recibir la corona de vida que Dios ha prometido. Y habla de una bienaventuranza, ¿va? Es decir, que en esta tierra nos está hablando el Señor
de que vamos a ser tentados, en esta tierra vamos a ser probados, pero finalmente el Señor dice, eres bienaventurado si pasa eso, pero si soportas eso y vas a recibir la corona de vida porque Dios te la ha prometido. Hay una promesa de parte de Dios, pero no, ese tipo de promesas en esta tierra no nos hacen estar en comodidad. Estamos muchas veces incómodos, estamos muchas veces en dificultades, estamos muchas veces en problemas, pero el Señor va a cumplir sus promesas. Y acuérdense que la palabra bienaventurado ahí, Macario ya se las ha enseñado muchas veces, significa supremamente bendecido. Vas a ser un supremamente bendecido. ¿Cuántos queremos eso? Yo quiero eso, ser supremamente bendecido por Dios. Vamos a ver, vamos a seguir. Sí, entonces estamos hablando aquí de que le tenemos que amar al Señor, porque esto va a dar a los que le aman, ¿sí? Y ahí más adelantito en Santiago 2:5 dice otra vez, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Otra vez el reino ha sido prometido a los que le aman. Vamos a dejar ahí con respecto a las promesas de Dios. Hay otra promesa muy importante que nosotros tenemos, la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y es una promesa hecha por el Padre, ¿sí? Antes de continuar, yo quiero hacerle reflexionar, porque como siervo de Dios estoy observando que hay una generación hoy que no le interesa mucho recibir del Espíritu Santo. El avivamiento del que yo soy resultado, de que Dios me llamó para sacarme de ser un empresario exitoso y venir a ser un siervo de Dios, consistió especialmente en conocer la persona del Espíritu Santo en mi vida. Yo ya tenía a Jesucristo en mi corazón, yo ya conocía bastante de la palabra, había presidido a los jóvenes y en ese momento era maestro y director de la escuela dominical en la iglesia que asistía. Tenía yo hambre de la palabra y tenía yo hambre de Dios. Y entonces el Espíritu Santo vino y me disparó. El Espíritu Santo es como la granada y la espoleta de una granada. Vino y explotó en mí. Explotó el poder de Dios, el dunamis de Dios. Y mi vida cambió. De ser una persona que Dios me fue llevando paulatinamente y que estaba aprendiendo, que conocía de Jesucristo, ahora me llevó a ser una persona de oración, de vigilias, de ayuno, de testificar del Señor Jesucristo, de hablar en lenguas, de echar fuera demonios, cosas que no había yo experimentado. Todo eso vino por causa y obra del Espíritu Santo en mi vida. El Espíritu Santo en mi vida me ha cambiado y me sigue mudando y ha hecho que permanezca este servidor en medio de las pruebas, de las tentaciones, en medio de las tribulaciones, de aflicciones, de enfermedades, de luchas personales, individuales, familiares y eclesiales y ministeriales y aún seculares de negocios, fiel al Señor en medio de todo esto. Sí soy, por lo tanto, lo declaro para la gloria del Señor, un bienaventurado, pero todo tiene que ver con un despertar, cosa que hoy vemos con tristeza, como que a veces nuestros jóvenes, nuestros niños, las familias, no quieren dar lugar al Espíritu Santo. Pero yo les voy a leer algo muy fuerte que dice aquí, para que se le despierte usted en la necesidad de decir, yo quiero más del Espíritu Santo, yo quiero tener más experiencias con Él, yo quiero dar lugar más al Espíritu Santo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia,
en todo lo que hago, en mi trabajo, en todo. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8, y es muy fuerte para muchos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora en ti el Espíritu Santo? ¿Tiene control? ¿Reina? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, wow, está bien fuerte, no es de Él. Me preocupa eso como pastor y como maestro y como siervo de Dios. Yo quisiera que todos pudieran, si no tener la misma experiencia que yo, las experiencias con el Espíritu Santo son similares. Y que el Espíritu Santo more en ti, que seas templo del Espíritu Santo. Usted puede entender, y ya lo he repetido varias veces, por qué continuamente, tanto el hermano Eliud como yo estamos promoviendo que usted reciba del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver que esto no es un capricho que nosotros querramos tener. Aquí está escrito esa palabra muy fuerte, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ya he estado predicando que hay gente, y hay predicadores que están afrentando, resistiendo, apagando, contristando al Espíritu. Qué triste. Hay iglesias que se ocupan en su doctrina, y ahora que estudiábamos el seminario vimos que el Evangelio no consiste nada más en predicar a Jesucristo y ser salvos. Eso es la parte fundamental. Vimos que el Evangelio que debemos predicar los maestros y los predicadores y los pastores y los apóstoles y los profetas y los evangelistas debe de ser toda la palabra de Dios, que incluye la salvación de Jesucristo, el poder de Dios, la enseñanza del Espíritu Santo y finalmente la plena certidumbre o la certeza en plenitud o la certeza en certidumbre. La certeza en plena certidumbre, como leímos hace rato. Entonces, confirmando eso se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5, después usted lo puede leer, o si no, escuche el seminario ministerial que está ahí subido en Facebook y en YouTube, que habla de ello. Entonces nosotros estamos hablando que hay una promesa del Espíritu hecha por el Padre. Vamos allá a Hechos para que usted vea que no son cosas de hombre y que no, esta iglesia no está insistiendo en que usted reciba del Espíritu Santo y que reciba la promesa, y la palabra que le estoy dando ahorita no es un capricho mío, es el deseo de dar una palabra plena y de una doctrina sana y una palabra de verdad. Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo, porque está hablando el Señor Jesucristo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautismo allí en griego significa inmersos en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté contigo, que el Espíritu Santo esté sobre ti y que el Espíritu Santo esté dentro de ti, en ti. ¿Y qué dice ahí? Entonces, ¿qué pasa cuando recibes el Espíritu Santo? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí nosotros estamos viendo otra vez la doctrina que vengo hablando de un evangelio completo. Hablar la palabra de Dios, hablar acerca del poder de Dios, hablar del Espíritu Santo y la plena certidumbre, que con esto se cierra al traer un evangelio completo que fortalece la fe y la esperanza. Entonces la promesa del Espíritu fue hecha por el Padre y la promesa de ese poder. Vamos a ver en Hechos 2:33, allí a la vueltecita, que dice la Escritura, y dice la Escritura de la siguiente manera: así que exaltado por la diestra de Dios es Jesucristo, y habiendo recibido del Padre, ahí está el Padre, aquí vemos otra vez al Hijo, al Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué fue lo que fue derramado? Dice que cayeron lenguas de fuego, como lenguas de fuego sobre sus cabezas.
y empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a magnificar a Dios y empezaron a hablar de las maravillas de Dios. Dice, esto que ustedes ven o oyen es la promesa del Espíritu Santo. Sí, es que muchos dicen, cuando recibes el bautismo en agua, dicen ciertas doctrinas, recibes el bautismo del Espíritu Santo. Está muy mal. El bautismo del Espíritu Santo es cuando crees en Jesucristo. El Espíritu Santo te toma, ya lo hemos explicado, y te mete en el cuerpo de Cristo, a ti creyente. El bautismo de agua, la iglesia te toma y te hace bajar a las aguas y el creyente recibe, y es un bautismo que confirma que eres discípulo de Cristo. El bautismo de Jesús o el bautismo con el Espíritu Santo es Jesús, el que te bautiza en el Espíritu Santo, te inmerse a ti creyente. Es muy diferente, y por no tener clara esta doctrina, entonces están hablando que cuando recibes el bautismo de agua recibes también el Espíritu Santo. No es tal. Que cuando vamos a los bautismos, como sucedió ahora que fuimos a los bautismos de este año, que estamos ahí y alguno baja y se hace discípulo de Cristo y testifica que ha salido de muerte a vida, y aparte de ello, sí, oramos para que reciba el bautismo de Jesús y hable en lenguas, entonces recibió dos bautismos, el bautismo de agua y el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo de Jesús. Espero que a usted le quede claro, está con la escritura en la mano, no tengo nada que predicar, no es una posición nada más del Centro Cristiano Arrebatamiento, no es una posición nada más personal, está escrito en la palabra primero, pero si en un momento dado me dijeran, te haces responsable como el apóstol del Centro Cristiano Arrebatamiento de que esa es la doctrina de verdad, me hago responsable, la hago mía. Y en un momento dado dijeran, te haces responsable de decir que estás explicando 3 clases de bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de agua con agua, el bautismo en el Espíritu Santo o bautismo de Jesús. Sí, me hago responsable, pero eso no quiere decir que no esté escrito primero. Parto de que está en las Escrituras. ¿Quedó usted bien claro? Hay una promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya hace rato vimos que quedamos nosotros con ellos. Allá en segunda de Corintios capítulo 1 vimos al final que somos sellados por el Espíritu. ¿Dónde está eso confirmado? Está también confirmado. Allá vámonos hasta Efesios capítulo 1 versículo 13 y vamos a encontrar ahí lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ve aquí cómo aquí en este versículo está reunido el evangelio completo, las 4 cosas que le he dicho. La palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Qué bien. Y habiendo creído en él, ahí está, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Creído, ¿quién? En Jesucristo, ¿sí? Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Allí está el Espíritu Santo. Y luego dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí nos está hablando, incluyendo de ese, porque el evangelio es poder de Dios, entonces está hablando de la palabra de verdad, de la palabra de Dios, está hablando del poder de Dios, porque es para salvación, para sanidad, para echar fuera demonios, está hablando del Espíritu Santo y una certeza muy plena, sí, hemos sido sellados por el Espíritu de la promesa. Usted y yo somos de Cristo, usted y yo somos de Dios. Aunque usted sea todavía medio cabra y sea oveja de pelo largo y de cuerno retorcido, Dios se va a encargar porque ya tiene usted el sello ahí y usted está sellado. Usted es de Dios, usted es hijo de Dios. ¿Le quedó claro, verdad? Entonces, bueno, entonces vamos a dejar ahí, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Algunas cosas, ¿sí? Vamos ahora a Hebreos 8:6. ¿Me acompaña? Porque estamos viendo aquí diversas promesas, y dice Hebreos 8:6 de la siguiente manera: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto que es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Les debo ese mensaje, quiero hablar acerca de lo que es un pacto, pero entre las cosas que
habla un pacto, es que en un pacto hay una serie de doctrinas en donde se vuelca la ideología, o sea, el mensaje, el pensamiento de Dios. Y amado hermano, nosotros estamos viendo que en esta hora en Jesucristo tenemos un mejor ministerio, un mejor pacto y tenemos mejores promesas. Ya no ande anhelando, ¿verdad?, que decir, ay, a mí me hubiera gustado vivir en el tiempo de Josué, de la conquista de la tierra de Canaán. A mí no, a mí me gusta vivir ahora, porque ahora tenemos mejores promesas. ¿Y por qué no se dan? Porque te falta del Espíritu, porque eres incrédulo, porque no tienes confianza, porque no estás viviendo en obediencia a Dios, por eso. Pero ahora tenemos mejores promesas. Amén, ¿sí? De tal manera que yo quiero ejercer estas promesas de Dios, porque el Señor Jesucristo, amado hermano, porque ahora nosotros no tenemos que tener tantas condiciones. En el pacto de ley había muchas condiciones. En el nuevo pacto hay condiciones, pero hay una gran ayuda del Espíritu Santo, hay una gran ayuda del nombre de Cristo, hay una gran ayuda de toda la palabra escrita que tenemos para apelar a ella, hay una gran ayuda en la oración. Tenemos, amado hermano, mejores promesas y debieran de ser más rápidas. ¿No las recibimos? Ese es el problema de cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a buscar esas promesas de Dios para recibirlas, porque tenemos mejores promesas. Y, amado hermano, y hoy el Espíritu ha sido derramado sobre toda carne, y incluyendo la nuestra. Eso no era antes el Espíritu Santo venía en lo particular sobre unos y sobre otros. Muy bien, vamos ahora a mirar en Efesios 2:12. Regresamos a Efesios 2:12. Me gusta traerlo para acá y para allá. Efesios 2:12. Ya me pasé. Y dice la Escritura de esta manera: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Usted ya no está ajeno, usted ya no está alejado, usted, amado hermano, usted tiene una esperanza, usted tiene un Dios en este mundo. Fíjese, sin Dios no dice en el cielo, sino sin Dios en el mundo. Nosotros tenemos un Dios en este mundo. Entonces eso es parte de esa promesa que el Señor nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir viendo, ¿verdad? Primera Timoteo 4:8. Vamos a ver qué otra promesa tenemos por aquí. Y dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿sí? Tenga cuidado con el deporteísmo, o sea, con el Dios del deporte. Yo no digo que no, yo hago ejercicio corporal, pero hay unos que, puro deporte, ¿verdad? Dicen, no, hoy no voy a ir a la iglesia porque voy a correr en el maratón. Bueno, está bien, ¿sí? Y dice aquí, ¿verdad? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, tiene provecho. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, que la piedad es un ejercicio espiritual que tiene provecho para tu cuerpo y tiene provecho para la vida eterna. ¿Y qué es la piedad? Si nosotros vamos a primera de Timoteo 3:15 y 16, me gusta decirlo desde el 3:15, dice de la siguiente manera, ¿verdad? ¿Sí? Porque nosotros somos iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjese bien, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Jesucristo es Dios. Es Dios manifestado en carne a través de la persona de Jesucristo. Y luego dice, justificado del Espíritu. No se confunda, porque muchos dicen, ay, pues entonces ¿en qué pecó? No, al contrario, el Espíritu Santo nos dice allá
en el pasaje de Hebreos que nuestro Señor es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, ¿sí? Y se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces es lo que el Espíritu justifica de Jesucristo. Y luego dice, visto de los ángeles, ¿sí? Porque nosotros sabemos que cuando el Señor Jesucristo nació, había muchos ángeles ahí y el ángel Gabriel le anunció a los pastores, ¿sí? Luego vemos predicado a los gentiles. Qué bueno, hermano, la piedad, pues usted está aquí por eso, porque le ha sido predicado Jesucristo y usted recibió a Jesucristo y es salvo, ¿sí? Luego que dice, creído en el mundo. Bueno, pues muchos en el mundo, sí, a su modo, pero han escuchado de Jesucristo, ¿sí? Y unos lo creen profeta, otros lo creen un maestro, otros creen que es un escenio, otros creen que hasta anduvo en la India, en Cachemira. Muchos creen muchas cosas de Jesucristo, pero usted crea lo que está escrito en la palabra, ¿sí? Creído en el mundo, sí, es conocido en el mundo, sí, es conocido, es creído, sí, pero esperamos que sea para salvación de todos los hombres. Y recibido arriba en gloria, porque esto quiere decir que Cristo vino a esta tierra, Cristo sí murió, estuvo en un cuerpo, no hay nada de que no estuvo en un cuerpo, porque si no usted y yo tendríamos los pecados, tuvo un cuerpo, murió, pero al tercer día resucitó y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, recibido arriba en gloria. ¿Ya entendió el misterio de la piedad? El misterio de la piedad le da provecho a su cuerpo y a su alma y a su espíritu y le da la vida eterna. Así es que haga los dos ejercicios. Yo hago los dos mientras estoy haciendo un poco de ejercicio corporal para que se me desoxiden las coyunturas por los 72 años que tengo. También estoy alabando al Señor y bendiciendo y estoy declarando que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver para que usted saque provecho de todo. Y si va a hacer al gimnasio ejercicio, empiece a declarar este ejercicio de la piedad, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a ver porque nosotros tenemos que aprender algo. Hay una promesa de reposo, Hebreos 4:1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces hay una promesa de reposo. ¿Quiere decir que ya no vas a hacer nada, que eres entonces un nini, como algunos jóvenes y señoritas que ando regañando? Ni trabajo, ni estudio, ni nano, ni hasta había un anuncio grosero, ni nini. Y entonces, ¿eres nini? No, el Señor no habla de en reposo, habla de que entonces aprendas a descansar en el Señor, aprendas a que no estés en angustia, en ansiedad, en afán. Dice, y temamos, dice, que hay un reposo, pero ¿cómo se entra al reposo de Dios? Se entra por dos cosas, por la fe, sí, para que no haya incredulidad, y por la obediencia. Entonces no le voy a enseñar más, ¿verdad? Pero usted entre por la fe, una confianza, ¿sí? Nos daña mucho que nos angustiemos, que nos afanemos, que entremos en ansiedad. Tenemos que entrar en reposo. Jesucristo ya había adelantado esto. ¿Qué dice? Y lo hemos aprendido aquí, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo ¿qué? Os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Y aprendí de mí que soy manso y humilde de corazón, se necesita que deje su orgullo. Ay, no es que yo soy Juan Camané, yo soy muy inteligente, yo soy muy... No, bájale, humíllate, ¿verdad? Yo soy acá muy fuerte, pues, que dijo el Señor, ¿verdad? Lo fuerte lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres, así es que no te metas con el grande, ¿sí? Y que yo os haré descansar, y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No quiere decir que no haya yugo, no quiere decir que no haya carga, pero tú estás en el reposo del Señor. Ya no te estés llevando insomnios, no duermes, cargas, todo. Te voy a decir, ¿y qué resolviste este día que no dormiste? ¿Y qué resolviste de todos tus enojos que ahora traes una diarrea que no se te para porque toda la bilis se te fue
al aparato digestivo y vienes, como yo digo, ¿verdad?, con una diarrea espantosa. ¿De qué te sirvió? ¿De algo? ¿Qué arreglas cuando estás en angustia, en ansiedad y aún quieres forzar a Dios en que arregle algo? ¿Qué arreglas? ¿Cuántos de ustedes han arreglado con sus afanes, con sus angustias, con sus ansiedades, rompiendo su paz, rompiendo su descanso, dejando el reposo de Dios? El Señor dice que si tú entras en su reposo y aprendes a entrar en él, esto no habla de ninis, no digan las que están estudiando o los que están estudiando a su papá y a su mamá, ya el hermano dijo que entre en reposo, no voy a estudiar, no, zúmbele papá, zúmbele, nada de que no voy a estudiar, no voy a trabajar, zúmbele, porque no es lo correcto. No está diciendo el Señor eso, lo que está diciendo es que te pongas a estudiar, pero que lo hagas en orden y lo hagas en reposo, que lo hagas en descanso, que trabajes y hagas lo que puedas. Y dice que el Señor nos va a dar las fuerzas, pero vamos a hacer lo que viene a nuestra mano y no más. No puedes hacer más, no podemos hacer más, ¿sí? Pero sí se ha ordenado para que aproveches el tiempo. Eso es todo. Sí entendieron el reposo de Dios, pero para eso que tienes que tener fe. Y entonces para estudiar, para trabajar, para caminar, tienes que levantar diciendo: Señor, yo estoy en el reposo, yo creo que tú eres Dios, yo creo que tú tienes promesa, yo creo que tu Espíritu Santo está conmigo, yo creo que tu nombre está sobre mí, Señor, voy adelante y voy a estar en paz, voy a estar en reposo, no me voy a angustiar. ¿Se vale perder la vertical de repente? Sí, yo a veces cuando vienen muchas cosas y me están ya presionando mucho, como que pierdo la vertical, pero de repente y regaño a mi alma. Y luego hasta me doy mis manazos en la mano. Ándale, ¿sí? Y mi esposa me dice: ¿por qué te pegas? Por burro, porque no estoy teniendo paz, porque ya rompí y ya estoy en afán. Entonces, bueno, le estoy explicando porque esto es muy importante. Usted tiene una promesa de reposo. Entre en el temor de Dios, confíe, tenga fe y obedezca. Muy bien, vamos a ver algunas condiciones para recibir las promesas. Ya hemos dicho, pero vamos a confirmarlas con la palabra. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Y dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, y aquí se especifica la promesa del Espíritu. El Espíritu se recibe por fe, pero todo es por fe, hermano. Entonces, ¿quieres recibir las promesas de Dios? Es por fe. ¿Qué nos dice para confirmarlo? Hebreos 11:33. Vamos a confirmarlo y acompáñeme hasta allá. Y dice la Escritura, fíjese nomás qué bonito pasaje, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 4 cosas que hoy necesitamos, ciertas cosas que tenemos que conquistar. Que el Señor manifieste su justicia en esta tierra. Él ya nos justificó, ya tengo la justicia de Dios, pero de repente me están haciendo cosas injustas, écheles al Señor, ¿sí? Alcanzaron promesas. ¿Qué es eso de alcanzar? ¿Qué es eso de alcanzar? ¿Sí? Es en este momento como si yo quisiera moverme de aquí para allá y llegar a donde está Ana Patricia y corro y la alcanzo. Sí, entonces tenemos que dar pasos. Alcanzar las promesas hay que dar pasos. Y finalmente, ¿qué dice? ¿Taparon qué? Bocas de leones por fe. Entonces, porque acuérdense que dice la Escritura allá en Pedro, ¿verdad? En el capítulo 1 de Pedro 5:8, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, dice, echando toda esta ansiedad sobre él, por cuanto él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque tu adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tápele la boca al león y dígale: huele muy feo, lávate los dientes por lo menos. Eso ya es cosa mía, ¿sí? Muy bien, entonces la fe. Y luego tenemos plena certeza de la esperanza. Ya la habíamos visto, pero vamos a confirmarla. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12, y dice la Escritura de esta manera: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia
y es esperanza. Ahí estamos encontrando varias cosas: fe, paciencia, esperanza. Y aquí mismo en Romanos 10:36, a la vueltita, está muy precioso. Mire cómo dice que alcancemos la promesa. Dice: porque os es necesaria la paciencia, otra vez, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cómo se obtienen las promesas? Haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Y termino, ¿verdad? Este puntito en Romanos 4:13, vamos hasta allá, y con estas 4 condiciones, aunque ya hemos hablado otras durante el mensaje, dice Romanos 4:13, ya voy llegando, se me pasó. Y dice la Escritura así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Indudablemente que la justicia viene por la fe, justificados pues por la fe, pero está hablando de permanecer en la justicia, no la mía, sino en la justicia de Dios, tener la justicia de Dios. Amados hermanos, termino diciéndoles: Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Está escrito esta palabra allá en 2 de Pedro 1:4, vamos a leerlo. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ya voy llegando. Y dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, Él nos ha dado, sí, esas preciosas para ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios nos hacen participar de su naturaleza divina. Somos hijos de Dios por la promesa. Romanos 9:8. Regresamos allá a Romanos y dice la Escritura de esta manera. Romanos 9:8. Esto es: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Sí, porque Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allá en Romanos 8 dice: todos los guiados del Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Sí? Y finalmente, vamos a ver si es el último, no, tengo otras. Romanos 15:8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces Cristo, como Hijo de Dios y del hombre, confirmó las promesas de Dios. ¿Sí? Dios Padre en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo cumple siempre y totalmente sus promesas. No va a fallar. Y esos son, sí, ya los 2 últimos pasajes con que termino, y son del Antiguo Testamento. Vamos a ver con Josué en el capítulo 21, versículo 45, y dice la Escritura así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Primera de Reyes 8:56. Esa es la seguridad de ese Dios fiel que tenemos. Y dice la Escritura aquí en el 56: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Él cumple, no falta. Y amado hermano, en Cristo Jesús el Señor ha hecho todo esto. Recibe pues las promesas de Dios, porque Dios quiere hacerte bien.